capítulo 21 de Mateo. Este capítulo es muy interesante porque tiene parábolas del Señor y tiene también acontecimientos, ¿verdad?, que ocurren muy cercanas ya a la muerte del Señor. Pues bien, tanto en las parábolas que expone la enseñanza, como en los eventos que ocurren, el Señor es el protagonista, ¿verdad? Es el protagonista. Entonces vamos a ver, voy a procurar sacar, por el tiempo que tenemos, algunos de los elementos más importantes de los distintos, ¿verdad?, apartados que tiene este capítulo 21. Comienza con la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Y entonces, pues, él dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Dice, id a la aldea que está entrante de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Pues bien, esta profecía, hay una profecía que vamos a ver, y aquí tenemos su cumplimiento, ¿verdad? Uno de los argumentos más importantes cuando predicamos el Evangelio a una persona que sea inconversa o tenga poco conocimiento, lo más efectivo es decirle, vamos a ver, esta profecía escrita a lo mejor 700 o 1000 años, aquí tiene su cumplimiento. Entonces vamos a ir un momentito al profeta Zacarías, ¿verdad? Profeta Zacarías, y vamos a leer los versos del capítulo 9, verso 9, dice lo siguiente. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Bueno, pues vemos perfectamente cómo esta profecía se cumple, ¿verdad? Aquí en Mateo 21, el día que el Señor entra de forma triunfal en Jerusalén, pues se cumple a pie de la letra, al pie de la letra. Entonces dice el texto que Él envía a 2 discípulos para que vayan a la ciudad de enfrente y bueno, y que encontrarán un asna con un pollino, etcétera, y traédmelo. Si alguien os dijere algo, decir, el Señor lo necesita. Y en otro evangelio se dice que ellos fueron y hallaron tal como el Señor le había indicado, ¿verdad? Hallaron tal como el Señor le había indicado. Y entonces, aquí tenemos algo importante que tenemos que tener en cuenta, que es que cuando el Señor nos pide algo, pues debemos de obedecer. Ellos obedecieron rápidamente. Entonces, aquí en principio también para nosotros, cuando la palabra de Dios nos pide que hagamos algo, dice que el Señor le dijo, después los devolveré, aquel pollino y aquella asna. Podemos estar seguros que cuando el Señor nos pide algo y lo cumplimos, por lo menos nos va a devolver 2 cosas. Un gozo, ¿verdad? Un gozo y una bendición. Eso es seguro. A veces nos pasa lo siguiente, a mí me ha pasado, y creo que también a vosotros. El Señor pone en nuestro corazón llamar a un hermano por teléfono, o hacer una visita a un hospital, o dar un consuelo a alguien que lo necesita, o darle pues un consejo, o una ayuda de otro tipo, y no lo hacemos. No lo hacemos porque o bien tenemos otras prioridades, o en fin, no le damos tanta importancia a la realidad. Es que no lo hacemos, y entonces ¿qué ocurre? Que cuando pasa
el tiempo, pues nos damos cuenta de que ya es tarde y eso nos entristece, ¿verdad? Porque hemos perdido la oportunidad, la hemos perdido. Y entre los proverbios que yo traigo hoy que aprovecho para la clase que tenemos con los jóvenes después a las 4, hay un proverbio que dice que una oportunidad abre otra oportunidad. Y es así. Si yo en la vida tengo una oportunidad de hacer algo y no lo hago, pues eso me va a cerrar la oportunidad que me iba a abrir si hubiera hecho esa oportunidad. Y eso en todos los aspectos de la vida, también espiritualmente, ¿verdad? Es importante esto, porque la oportunidad es como un escalón, que si yo aprovecho esa oportunidad y subo ese escalón, después tengo otro escalón. Pero si no aprovecho esa oportunidad y quiero llegar a la otra, es imposible. Entonces es una enseñanza importante. Bueno, en este aspecto que digo, a veces decimos, tenía que haber visitado a fulanito, haberlo llamado, pero ya, como no lo he hecho, ya no vale. Ya ha pasado el tiempo, ¿verdad? En cambio, los discípulos, pues, rápidamente fueron a acudir, ¿verdad? Acudir a esto. Entonces ellos recibieron eso. Entonces, después, ¿qué ocurre? Que entra el Señor en Jerusalén y las multitudes pues iban con ramas de árboles y tendían en el camino los mantos y la gente iban cantando hosana, ¿verdad? Como hemos visto, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero, ¿qué ocurrió? Que había otro israelita, otro judío, que dicen, ¿quién es este? ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo judío estaba esperando a un Mesías poderoso, que los librara del yugo de Roma. Y cuando ven al Señor en un pollino, de una forma tan humilde, dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Este quién es? Este es el que nos va a librar, ¿verdad? Y hubo una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es este? Y una reflexión que podemos hacernos también nosotros. ¿Qué significa y qué es el Señor para nosotros? Podemos decir muchas cosas. El unigénito del Padre, el creador del universo, ¿verdad? Pues el que vino a salvarnos, el Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. El que está sentado a la diestra del Padre, gobernando. Pero a veces nos olvidamos que Jesucristo es también el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Entonces es importante esto que lo tengamos en cuenta, que Jesucristo es el Señor y el Señor, pues tenemos que obedecerle y como el ejemplo de estos discípulos, ¿verdad? De forma inmediata. Pues bien, después el Señor entra en el templo y aquí es uno de los momentos, de los dos momentos yo veo en la Escritura que el Señor pues se enfada, ¿verdad? Y se indigna cuando ve que el templo estaba lleno de comer. Se había convertido en un supermercado, ¿verdad? Allí pues había gente vendiendo, comprando, vendiendo palomas, animales para sacrificio, cambiando monedas. Venían judíos de distintos países. Y entonces el Señor se indigna y echa fuera, ¿verdad? Dice que tumbando las mesas, pues echa fuera a los vendedores y a los compradores. Dice, ¿por qué? Porque mi casa, dice el Señor, mi casa es una casa de oración y vosotros la habéis convertido pues en una cueva de ladrones. Y aquí hay una enseñanza también para nosotros. Porque la misión fundamental de la Iglesia no es lo económico, sino lo espiritual. Y es la sanidad. ¿Y qué hace el Señor para enseñar esto? Dice que llegan allí en el templo, llegan ciegos y cojos y el Señor los sana. Para demostrarle
a aquellos religiosos que la función del templo no era lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y dice que se indignan, porque el Señor estaba sanando allí a ciegos y a cojos, y también se indignan porque los niños, dice, los muchachos, cantaban y alababan al Señor. Y hay una anécdota real de Lutero. En las iglesias antes de la Reforma, las iglesias sobre todo católicas, pues cuando empezaron a haber ya iglesias de las reformas, las reformas de esa época, pues llegó a oídos de Lutero de que los niños, que en aquella época tenían poca importancia, ¿verdad?, que los niños oraban y alababan al Señor. Y eso le cogió a Lutero de sorpresa. Y dice que dijo, en una congregación que los niños oren y alaben al Señor, dice, Satanás no tiene nada que hacer ahí. Y es verdad, ¿verdad? Nosotros hemos vivido épocas en donde los jóvenes de la iglesia se unieron para orar y hubo un avivamiento. Así que, dice, el Señor les contesta, ¿nunca habéis leído que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionate la alabanza? Así que el Señor le da esa lección, ¿verdad?, importante. Y hoy día, desgraciadamente, vemos muchas, sobre todo telepredicadores, etcétera, que hacen un énfasis tremendo en el tema económico, ¿verdad? Y la Iglesia no está para eso. Bueno, pues el Señor sale y dice, salió fuera por la mañana de la ciudad de Betania y posó allí, o sea, fue a Betania, que no dice, pero seguramente, como sabemos, él iba a casa de Marta y de María, ¿verdad?, y de Lázaro, porque en otra parte de la Escritura nos indican que cuando iba a Betania, él posaba allí. Y ahora viene el tema de la higuera estéril. En esta enseñanza que aquí da el Señor, ha habido una polémica tremenda, ¿verdad? Ríos de tintas han escrito sobre la interpretación de esto. Yo ante esta muchas veces he reflexionado y busco la enseñanza del Señor. Porque claro, el Señor dice que tiene hambre, tiene un cuerpo físico como el nuestro, y de lejos ve una higuera con hoja. Entonces el Señor se acerca y ve que no tiene fruto, y entonces la maldice. Y claro, en otros evangelios se dice que no eran tiempos de higo. Y yo lo sé, porque yo tengo una higuera que tiene 42 años en el campo, y ahora tiene ya unos higuitos así, ¿verdad? Que en agosto ya se pueden comer, pero si yo voy en marzo, pues veo que tiene hoja, pero no hay higo. Entonces hay muchos que dicen, bueno, ¿y cómo el Señor maldice esa higuera si no podía dar higo porque no eran tiempos? Es que lo que no entienden es que aquí el Señor lo que quiere es dar una enseñanza espiritual a sus discípulos. La higuera está representando al pueblo de Israel en la Escritura. Y el Señor había el día anterior estado en el templo y había visto los frutos de la higuera. Muchas hojas, ¿verdad? Mucha parafernalia, ¿verdad?, en los ritos allí en el templo. Pero no había fruto de sanidad, no había fruto de misericordia, ¿verdad? Entonces lo que el Señor le está enseñando ahí es precisamente eso. Y a nosotros podemos, ¿verdad?, aparentar una vida cristiana, asistimos a todos los cultos, predicamos, etcétera, etcétera, pero si no hay fruto, son hojas nada más, ¿verdad? El Señor quiere que haya fruto en nuestra vida. Y eso es una de las enseñanzas que el Señor quería enseñar a sus discípulos. Después le habla de la fe. Y también le dice, bueno, si tuvierais fe, pues este monte
dirías que se mueva el monte y el monte se movería. Eso no quiere decir que vamos nosotros al campo y vamos a decir ante una cordilla, Señor, ese monte quítalo de... Lo que está enseñando que a veces en la vida vienen circunstancias en nuestra vida que son verdaderos montes, que no encontramos salida, que hay dificultades que nos vemos totalmente sin fuerza para aquello, para superar esas dificultades del tipo que sea, ¿verdad? Espiritual, económica, familiar. Entonces el Señor dice, hay que tener fe, porque si tenéis fe, esos montes pues se van a mover. Y es así, todos tenemos experiencia, ¿verdad? De momentos en la vida, por cualquier circunstancia, en que no vemos salida, en que las puertas están cerradas. Pero si tenemos fe y oramos, ¿verdad? Dice el Señor, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Siempre y cuando lo que pidamos sea de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, la parábola de los dos hijos también tiene muchísima enseñanza para nosotros, esta parábola. Dice lo siguiente, el Señor, pero ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Seguramente este hijo era a lo mejor el mayor, no lo dice, pero el Señor el padre le dice, ve a mi viña, pero ve hoy, no mañana. Y el hijo le dijo, pues no quiero hacer la voluntad de mi padre y no voy. Pero dice que después se arrepintió y fue. Acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. O sea que hizo lo contrario del hermano. El hermano dijo, no voy, y fue, porque se arrepintió, y entonces este otro dice, sí, Señor, voy a ir, pero luego no fue. Entonces, bueno, así que el primero no quería someterse, sin embargo, después de arrepentido, respondió que iba a ir. El segundo hijo, pues, ante la misma petición del padre, dijo, sí, Señor, voy a ir, y no fue. Entonces aquí hay una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Importante, enseñanzas espirituales, sobre todo en el segundo hijo, porque el primero, pues, hubo un arrepentimiento como el hijo pródigo y después, pues, obedeció al padre. ¿Qué enseñanza tenemos aquí para nosotros? La siguiente. Podemos admitir que la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? La palabra de Dios es verdad, la admitimos. Eso es un punto. Podemos admitir que es verdad. Podemos tener la intención de tomarla en serio, pero algún día, ¿verdad? Esa otra, la palabra de Dios yo no la voy a tomar en serio, pero algún día. Podemos tener la intención de obedecerla, decimos, bueno, es que ahora mismo estoy tan ocupado con el trabajo, los estudios, con esto, lo otro, pero más adelante yo voy a dedicarle más tiempo al Señor, ¿verdad? Pero que el Señor le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña, que es hoy cuando hace falta, no dentro de 6 meses. Y por tanto podemos hablar de hacer la obra del Padre. Pero claro, el hijo mayor hablaba el hijo segundo dijo que iba a hacerla. No, bueno, el que dijo que sí, pero que después no fue. Dijo que sí iba a hacer la obra, pero después no fue. También eso no puede ocurrir a nosotros, ¿verdad? Podemos mantener la apariencia entera de cristiano, como ya he dicho, con muchas hojas y poco fruto o ningún fruto. Y eso también nos tiene que hacer reflexionar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no basta con predicarla, sino que tenemos
vivirla. Y podemos pensar y creer, esto es importante, que la palabra de Dios es suficiente. Como la salvación es por fe y no por obra, pues si yo creo soy salvo, aunque no haga ninguna obra, ¿verdad? Pues eso es un error. Porque, como dice Santiago, nuestra fe se confirma por las obras. Si no hay obras en nuestra vida, porque nosotros somos salvos por la fe, pero para hacer aquellas obras que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y esto es también algo que aprendemos, ¿verdad?, de esta enseñanza, de esta parábola. Así que, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Pues creo que el primero, aunque al principio se negara. Después reflexionó, ¿verdad?, y obedeció. Así que esta parábola nos deja algo muy claro, que lo importante es vivir cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad. Porque también la palabra dice que si queremos comprobar la buena voluntad de Dios para nuestra vida, solo lo vamos a hacer cuando la ponemos en práctica. Así que podemos decir, para terminar, que no basta con que nuestra palabra sea correcta y que nuestra predicación sea fiel, sino que también nuestro testimonio, ¿verdad? Y nuestra vida tiene que confirmar que efectivamente obedecemos al Señor. Así que, como vemos, todas las enseñanzas del Señor son prácticas para nuestra vida y procuremos, ¿verdad?, que si tenemos hojas, también haya algunos higos. Al Señor sea la gloria.